generación de assets en Unity. ¿Cómo es la interfaz de Unity y cómo vamos a crear un escenario con las posibilidades que Unity nos brinda desde el mismo software? En este caso vamos a crear un nuevo archivo 3D. Vamos a nombrarlo ejemplo de escenario y le vamos a dar create. Con esto Unity nos va a preparar la escena en un espacio, en un entorno 3D para que empecemos a trabajar nuestro escenario. Entonces aquí simplemente esperamos un momento a que Unity cargue todos sus elementos. Muy bien, una vez Unity haya cargado los elementos, vamos a tener lista la interfaz para trabajar. Entonces vamos a crear un pequeño escenario como ejemplo para que miren las posibilidades que Unity nos brinda. ¿A qué hace referencia a eso? Unity tiene elementos preestablecidos que no necesita importar desde otros programas para que podamos trabajarlos. En este caso lo principal, vamos a crear un terreno para poder trabajar en él. Vamos a 3D Object y a terreno. Unity nos creará un espacio en el cual podemos trabajar. En este caso voy a utilizar la herramienta inspector para así poderle darle ciertas características a nuestro terreno. Aquí podemos revisar el terreno. Bueno, cosas básicas antes de que avancemos. Con el clic derecho podemos girar la cámara y oprimiendo clic derecho, manteniéndolo con las teclas W, A, S, D, nos vamos a poder desplazar por todo el escenario como si se tratase de un personaje en primera persona desplazándose en un videojuego. W, A, S, D, como pueden ver. Movemos la cámara y con dichas teclas nos desplazamos. Esto es muy útil para ir revisando todo el escenario que vamos creando. ¿Ok? Una vez tengamos nuestro terreno sobre el escenario, vamos a revisar ciertas cualidades o ciertas características que él tiene. Para ello nos vamos a dirigir al botón de la ruedita, los settings del terrain. Aquí podemos ver cuáles son los parámetros que él trae. Los parámetros de árboles y detalles, viento para el pasto, resolución de la malla, texturas, luces, mapas de iluminación, entre otras cosas. En este punto solo vamos a tocar de momento lo que es la resolución de la malla. En este caso es lo que necesitamos para crear nuestro escenario. Vamos a usar, ¿cuánto está en 1000? Vamos a usarlo en 100 para que sea más pequeño, 100 y la altura 50. Con eso tenemos un escenario más reducido en el cual vamos a poder trabajar. Ustedes van a utilizar el tamaño que necesiten. Este es un tamaño que pongo solo de prueba. ¿Ok? Entonces tenemos aquí la base de nuestro escenario. Ahora vamos a empezar a conocer las herramientas que disponemos para trabajar en el escenario. Vamos a empezar a crear y pintar sobre nuestro escenario, ¿vale? Entonces al pararnos en el botón de pincel nos va a dar una opción. La primera es elevar o disminuir terreno y varios tipos de pinceles con los cuales podemos trabajar. Entonces vamos a probar algunos. Como pueden ver, es como la forma del pincel. En este caso me parece que está muy fuerte y lo quiero más difuminado. Aquí nos da la opción
más difuminado, pero aún así sigue siendo muy fuerte. ¿Qué podemos hacer ahí? Vamos a entrar a modificar las características del pincel en la opacidad, en el tamaño, y vamos probando. Como pueden ver, al modificar estos parámetros deja de ser tan brusco según lo que busquemos. Ahora que queremos un terreno un poco más irregular, para ello disponemos de estos otros pinceles. Vamos creando nuestro escenario de a poco, lo que creamos necesario, donde deban ir nuevas formaciones. Vamos a aumentar la opacidad para que sea un poco más brusco. Y vamos probando. Incluso aquí podríamos aumentarle bastante. Eso es lo que buscamos. Una columna de montañas en el fondo, quizás. Por este lado también. Se nos fue un poco fuerte, pero bueno. Es de ir probando según lo que queramos en el escenario. Aquí sería una buena vista como de un cañón. Vienen unas columnas por aquí de montañas. Sí, está muy bien. Me parece que funciona para lo que queremos hacer. Bien. Recuerden que para poner terrenos con clic y para quitar es con shift clic. Aquí le damos shift clic y como llegamos a la base del terreno, mira cómo nos crea estas líneas pronunciadas que se ven muy interesantes, como para ubicar ahí un terreno lleno de vegetación o quizás un río. Básicamente eso es el crear terreno con los pinceles. Ahora vamos a probar las otras herramientas que disponemos aquí mismo. Vamos a pintar ese terreno. Para ello vamos a elegir una textura. Antes de ello, pues yo la descargo, la que necesito, para hacerle un tile setting, es decir, que se duplique uniformemente. Las descargamos a nuestro computador. Hay miles de librerías de textura. Entonces yo me voy a parar en clic derecho aquí en Assets, importar New Set, y la voy a buscar en mi computador donde la tengo guardada. En este caso la tengo como esta. La importamos y nos va a aparecer en nuestros assets. Importante, ¿no? Para tener todo ordenado, vamos a crear carpetas de elementos para que no nos quede todo por fuera. Listo. Volvemos al escenario, vamos a pintar la textura. Bueno, para pintarla nos vamos a las opciones de terreno, en las capas, Edit Terrain Layers, le clicamos y le damos crear capa. Una vez aquí la vamos a elegir con doble clic y nos va a quedar asignada a todo nuestro escenario. En este momento vemos que se aplicó, pero podemos jugar con ciertos parámetros para que se vea de otra manera. Yo quiero que esta textura se vea un poco más grande, así que voy a entrar a la textura y le voy a modificar el tamaño. Aquí lo voy a dejar en 10 y aquí lo voy a dejar en 10 y se nos va a notar mucho más la textura. Esto es opcional o como se busque el tamaño de la textura. En este caso la quise exagerar para que la puedan notar, pero podría trabajarse mucho más pequeña, claro, previendo que esto es un terreno inmenso.
la vegetación base debería ser mucho más pequeña, pero esto es simplemente como recurso para el ejemplo. Ahora, una vez tenemos aplicada esa textura, podemos aplicar otras más. Aquí mismo en edición de terreno, pero antes tenemos que importar otra. Yo voy a usar esta que también he descargado anteriormente y volvemos, seleccionamos el terreno y aquí en Edit Terrain Layers creamos una capa. Perdón, creamos una capa y le agregamos ese tile seeding. Ahora nos paramos sobre él para pintar con él. Vemos que enseguida nos pinta, pero aquí queda un poco brusco. Lo que podemos hacer es en las opciones bajarle a la opacidad y ahí se va difuminando un poquito más, quizás por 13. Miramos que se integra mejor. Vamos a hacer que todo este terreno en el piso sea así, sea rocoso, ¿sí? Puede funcionar. Y en los bordes podríamos aumentarle el tile a 10 quizá. Vamos revisando. Quizá en 5 para que no se note tanto. Por ahí estaría bien. Y le agregamos esa textura a la base de nuestro escenario. Podemos agregar ahí varias texturas para ir probando, de la misma manera en como les he enseñado cómo se muestran esas texturas. Bien, aquí dejamos más o menos acomodado el escenario. También podemos jugar con el especular o con la suavidad, que si movemos el slider, nos va a crear como esa sensación que tienen un brillo viscoso encima. Es bueno agregarle un poco para efectos del ejemplo, para que noten cómo se ve. Esto serviría incluso para materiales como plástico. En Metallic, como su nombre lo indica, hace que se metalice todo nuestro material, nuestro elemento, pero no lo necesitamos en este momento. Bien, tenemos ya nuestro material rocoso agregado. Vamos a agregarlo incluso un poquito por esta parte, como para decir que se completa el camino por este lado. Bien, vamos a continuar con la siguiente herramienta, que es la de pintar árboles. Bueno, para pintar árboles nos paramos sobre el botoncito que dice pintar árboles, que tiene, como su nombre lo indica, dos arbolitos. Pero Unity tiene assets los cuales vamos a agregar, puesto que los árboles podrían no estar en nuestras versiones, pero Unity tiene una biblioteca en línea de assets, que hay muchos libres y hay muchos de pago. En este caso, ¿cómo nos referimos a ella? Podríamos usar Windows Asset Store y él nos abrirá el store o la página de la biblioteca de assets. En este caso los voy a referir a este enlace, que es el tipo de árbol con el que vamos a jugar. Este es el que vamos a traer a nuestro escenario. Para ello, simplemente, como ya aquí diría descargar o agregar a tu Asset Store, le damos ahí y luego le damos aquí en Open in Unity. Nos va a abrir esta ventana y le damos que sí. Inmediatamente al clicar ahí nos va a enviar a la ventana de agregar los assets a Unity. Como ya lo descargué, me aparece importarlo, pero si no lo he descargado aún, simplemente aquí diría download y una vez que está descargado le damos importar y esperamos a que el proceso de importación se complemente. Aquí nos dice qué es lo que se va a importar al escenario y le damos importar.
Una vez se haya importado, simplemente volvemos a nuestra ventana del escenario y en árboles, en el pincel de árboles, vamos a darle editar árboles, agregar árboles. Aquí nos va a preguntar o nos va a dar la alarma de que definamos qué árboles vamos a poner. Lo vamos a buscar aquí y nos da estas opciones. En este caso voy a usar el Broadleaf Desktop. Ok, le damos doble clic y add. Ya lo tenemos agregado para poderlo plantar. Pero aquí tenemos unos sliders en el cual nos dice la densidad del árbol, el tamaño del pincel con el que queremos repoblar todo este escenario de árboles, y que si queremos la altura bloquearla. Aquí ponemos el random en altura para que sean un poco dispares los árboles. Una vez teniendo más o menos definido lo que buscamos, empezamos a pintar. Vamos a agregar un poquito más de tamaño y menos densidad, y con él vamos a ir a crear árboles. Como pueden ver, ya el programa nos asigna los árboles. Podemos crear una hilera por aquí, un poquito exagerada. Vamos a bajarle a la densidad un poco. Le podemos incluso mover variación de color. Y vamos agregando unos arbolitos por aquí, otros por acá, algo que vaya mejorando nuestra vista. ¿Sí? Podemos navegar, bajamos el tamaño del pincel y poblamos. Y miren qué interesante se va volviendo nuestro escenario, va tomando algo de vida. Queremos que por aquí se asomen un par de árboles. Ahora podemos agregar más árboles. ¿Sí? Para que sea un escenario un poquito variado. Y elegimos con el mismo proceso otro árbol. Palmas quizás. Vamos a probar. Le damos Add, la seleccionamos y pintamos. Y por acá vemos que hay unas palmitas. Quizás por aquí cerca al borde de la parte donde queremos que haya vegetación y agua. Revisamos. Si no queremos que la altura sea al azar, desactivamos y le ponemos 3 quizás, o quizás 5. La variación, pero en random me parece que está bien porque nos va a botar alturas variadas. Ok, tenemos, digamos que poblado nuestro escenario en esta parte. Revisemos si de pronto necesitamos que se poble un poco más en esta parte, como creando un camino de arbolitos. Para que sea bien denso por esta parte. Eso. Se ve interesante, es un contenido como selvático. Sí, se ve interesante. Quizás aquí una palmera. 2. Y vemos que se nos creó. Aquí quizás estaría bien un arbolito. Sí. Miren qué bien se ve. Listo, definidos nuestros árboles. Vamos a pintar algo de vegetación para agregarle más vida al escenario, y eso lo realizamos también con nuestro siguiente botón, pintar detalles. En él nos vamos igual que el proceso anterior, editar detalles, agregar textura de vegetación, de pasto. Por defecto nos pone una que suena interesante, y aquí vamos a buscar
una que nos convenga, que nos suene interesante. Yo la tengo por aquí. Quizás unas hojillas podrían funcionar. Le damos Add y probamos. Vemos cómo se forman unas hojitas como en el piso, en este tipo de árbol. Y aquí podemos también aumentar o disminuir la opacidad o la fuerza con el que se pinten. Si le agregamos más fuerza, probablemente ya teníamos la opacidad en 0, probablemente se nos va a notar bastante más denso, que es demasiado en este caso. Entonces le vamos a bajar la densidad y le vamos a bajar a la opacidad un poco más, y ya se va notando cada vez menos elementos. 4, exacto. Ahora los colores son disonantes entre ellos. Entramos a editar los detalles y a editar, y cambiamos que este verde quizás sea un poco más oscuro, y pintamos y cogiendo más acorde a lo que buscamos. Podemos agregar en donde sintamos que es necesario. Esto estaría muy bien, como está cerca al agua, que se ponga un poco denso por aquí. Se vería bien interesante. Que se pierda un poquito en el piso, eso está muy bien. Y con ello vamos creando nuestro escenario. Aparte, igual podemos hacer como en los pasos anteriores, agregar nuevos tipos de pasto. Y podemos importarlos o escogerlos de los que ya tenemos. Probemos quizás las hojas de broadleaf. Vamos a agregarles como hojarasca. Ok, muy bien. La seleccionamos y por aquí ponemos un poco para variar el color, y lo mismo aquí, donde se van secando un poco más. Quizá por aquí estaría bien un poquillo. Aquí creo que ya exageramos. Con control Z deshacemos, o con shift clic para quitar texturas. Bien, vamos armando nuestro escenario. Ahora vamos a darle un poco de vida para mejorarlo un poco más. Y le vamos a agregar agua. Bien, en este punto pues la forma de agregar el agua no es como hemos venido agregando todos esos escenarios, sino como un asset. Como les mencionaba antes, los assets de Unity que tiene por defecto los encontramos en la Asset Store. Estos assets son unos assets esenciales que se recomienda importar a nuestro escenario o a nuestro proyecto, perdón, que tienen muchos elementos con los que podemos empezar a diseñar nuestra escena, y el enlace se los voy a dar a continuación. Para el proceso de tener los standard assets con los cuales vamos a poner el agua, el enlace es este, y es el proceso igual. Le damos en Open Unity. Unity nos va a hacer saltar esa ventana, y en el que tenemos lo importamos y esperamos a que se importe a nuestro escenario, a nuestro proyecto, perdón. Le damos importar
y quedamos a la espera. Una vez lo tenemos importado, volvemos a nuestro proyecto y veremos que aquí en la pestaña de Assets ya nos aparece en esta hilera varios assets: Sample, Standards Assets, entre otros. Aquí en Environment tenemos Water, lo podemos aquí desplegar, Water Basic, y prefabricados. Con este vamos a agregarlo al escenario y en las opciones de inspector vamos a escalarlo. Aquí lo voy a poner 20 en X, 20 en Y y 20 en Z, quizás un poco más, y aquí en escala también un poco más, y lo acomodamos moviéndolo. Posición, lo podemos subir un poco para que inunde un poquito nuestro terreno y revisamos qué tal nos va quedando. Se ve bastante bien, ¿no? Podemos escalarlo un poquito más, 35 quizás, y 20. Y con esto tenemos formado nuestro escenario con vegetación, montañas, terreno y agua. Bien. Y si le damos al botón play, veremos como en nuestro escenario el agua y las plantas ya tienen un modificador o una afectación, que es el viento. Le damos play y vemos como ya empieza a tomar vida nuestro escenario. Ahora, para darle un poco más de vida, vamos a agregar a nuestro escenario un tipo de viento, de brisa, ¿sí? Para ello lo que debemos hacer es ir a Game Object, 3D Object, y le vamos a poner zona de viento. ¿Ok? Esto va a afectar por lo menos cómo se mueven las hojas o cómo se mueven los árboles. Si le damos play a la compilación, vemos cómo empieza a afectar a nuestro escenario la brisa. Podemos traerlo vemos el viento cómo está afectando. Para variarlo, pues aquí está direccional, podemos ponerlo esférico y le vamos bajando a la turbulencia por lo menos 0.3 quizás, y 0.2, y el radio que sea 5 quizás, o 2, para que sea un radio pequeño. Y vemos como moviendo estos parámetros empieza a variar en función de lo que ya pusimos. Tenemos direccional o esférico, nos muestra el tamaño del radio, vamos a ponerle por ahí 3, 0.2 o 0.2 y 0.2. Vemos cómo va variando la intensidad del viento cuando vamos jugando con estos elementos.
que se ve muy interesante. Aquí podemos incluso el radio en 50, que es un viento calmado, pero no va a afectar la zona que está demarcada. O si se gusta, pues como está ahorita la turbulencia y el rango en 1, que es el valor más fuerte, para que parezca como una tormenta. Y con esto concluimos el agregar el viento en el escenario.